Buenos días, profesora. Estamos con el escritor Marco Tulio, cerca del Paso de Reforma. Nos dio el gran placer de hacerle una entrevista y le queremos dar las gracias. ¿Nos podría decir una pequeña, breve biografía de su vida? Primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Pues yo nací en la Ciudad de México en el año de 1987, o sea que soy mucho más viejo que ustedes. Mi madre es de Baja California Sur y mi padre es de Oaxaca, lo cual me permitió conocer dos realidades diferentes de México. La realidad del sur del país, donde hay una gran cantidad de comunidades indígenas, y la realidad del norte del país, que es muy distinta a lo que se vive y bueno, obviamente la realidad que se vive en la Ciudad de México, que es una vorágine intempestiva. Pero a los 8 años, por el trabajo de mi padre, nos tuvimos que ir a vivir a Brasil, a la ciudad de Sao Paulo, donde pasé 4 años, lo que me permitió conocer otras realidades, otro idioma como es el portugués, y sobre todo conocer la injusticia constante hacia la negritud brasileira, y creo que eso marcó profundamente en mi vida. Estudié Derecho en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, y sin embargo la literatura siempre ha sido parte importante de mi vida. Nunca he dejado de escribir, ya sea algunas cosas de narrativa, de poesía, traducciones, que también son una forma de hacer literatura, y pues eso. Sí. Bueno, la primera pregunta sería, para usted, ¿qué significa la literatura? Para mí la literatura significa una manera de entender el mundo, de reinterpretar nuestras realidades y por lo tanto de generar una mayor conciencia de lo que somos y hacia dónde vamos. Si uno lee, por ejemplo, a los escritores existencialistas como Albert Camus, uno termina cuestionándose el sentido de la vida, y creo que eso es importante, sobre todo a su edad en la que están iniciando la vida y surgen cuestionamientos importantes sobre lo que son, sobre su propia identidad, sobre el amor, sobre muchas cosas. ¿Cuándo y cómo fue su primer acercamiento con la literatura? Yo no lo tengo muy consciente, sin embargo, mi madre me ha platicado que mi padre desde que yo no tenía conciencia ni tenía habilidades lingüísticas porque era un bebé o un niño, mi padre me leía poesía o novelas o el periódico, y creo que eso de alguna manera sí te marca. Pero mi primera experiencia, consciente de literatura, quizá fue una vez que estaba escuchando una canción de Radiohead que se llama Karma Police, y una prima me dijo: oye, tú que hablas inglés, ¿me podrías ayudar a traducir esto? Y cuando yo analicé la letra e hice la traducción, dije: wow, ¿qué es esto? Esto es súper profundo, esto me dice algo y esto me gusta. Bueno, señor Marco, ¿usted cuál considera que sean los requisitos que se necesita para ser un escritor? No creo que haya requisitos específicos, simplemente creo que hay una vocación de escritor, hay unas ganas de contar historias o de transmitir algo. No sé, en poesía, por ejemplo, hay poetas que transmiten los dolores humanos. Sin embargo, creo que el requisito es trabajar en tu obra, escribir y sobre todo adquirir habilidades técnicas que te permitan
simbrar al que está del otro lado de la página. ¿Qué textos literarios le recomienda leer a la juventud? Bueno, pues como ya mencioné, obviamente les recomendaría a los existencialistas, entre ellos a Albert Camus, que tiene una novela fundamental que se llama El extranjero, y es una novela que te hace cuestionarte el sentido de la vida. Yo me acuerdo que yo la leí a su edad y para mí fue muy importante. También creo que lo importante es leer textos que no sean una imposición. Si tú sientes que estás leyendo una novela porque te la dejaron en la escuela y porque no tienes otra, no te va a dejar nada. En cambio, si tú lees un texto porque estás buscando una respuesta, porque hay algo que te duele y crees que lo vas a encontrar ahí, creo que es mucho más valioso. Y les recomendaría el texto que se conoce como El ruletista de Mircea Cartarescu, que próximamente yo pienso que será Nobel de Literatura. Pero en ese texto el personaje principal es el ruletista, que es una persona que apuesta su vida todos los días jugando a la ruleta rusa. Entonces el mensaje con el que yo me quedo es con que pues la vida es eso, una apuesta. Somos efímeros y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Señor Marco, ¿usted cree que en algún momento los seres humanos dejemos de escribir textos literarios? ¿Y por qué usted cree esto? Yo creo que por más que las tecnologías se estén desarrollando de una manera muy veloz, nunca dejaremos de escribir textos ni de buscar en la literatura un consuelo, porque al final somos lenguaje, ¿no? Al final lo que nos constituye es esta manera de transmitir, de comunicarnos con el otro. Wittgenstein, que es un filósofo analítico, dice que el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje. Entonces, mientras nosotros podamos nombrar la realidad del cielo, un vaso, lo que está pasando, todas las cosas trágicas que están pasando en México y en el mundo, creo que en ese sentido eso nos da un poder de nombrar nuestras realidades, y por eso pienso que la literatura nunca puede desaparecer ni va a desaparecer. ¿Qué le recomendaría a alguien que quiere ser un escritor? Pues primero que nada le recomendaría que trabaje en su escritura, que lea muchísimo todo lo que pueda y que cuente historias que no han sido contadas o que sí han sido contadas pero de manera original. Al final no hay nada nuevo bajo el sol, como dice el Eclesiastés, pero lo importante es contar nuestra realidad, porque eso nos va a ayudar a construir una identidad, a saber qué somos y hacia dónde vamos, no solo como individuos, sino como comunidad, como sociedad. ¿Cuáles son algunas problemáticas que enfrentó cuando empezó a escribir o a publicar profesionalmente y cómo las sobrellevó? Pues problemáticas hay todo el tiempo, porque en realidad la literatura es un reto constante. Cuando escribes una novela o un cuento o incluso una traducción, pues es muy complicado, porque a pesar de que seamos lenguaje, el lenguaje es muy complicado y tiene muchos significados y hay una ambivalencia constante en las palabras. Entonces, todo el tiempo hay dificultades, todo el tiempo hay retos. Ayer me reuní con un editor y pues al final recibí críticas severas sobre un poemario que he estado preparando, y lo tomé bien, porque de lo que se trata es de generar un texto que valga la pena. Entonces el reto ahí está. Tengo que reestructurar muchas cosas de ese poemario, tengo que reescribir muchas cosas, leer muchas cosas más para tener mayores elementos técnicos. Entonces todo el tiempo es un reto. Al momento de que usted va a escribir poesía, historias o textos literarios,
Antes de hacerlo, ¿las planifica a detalle o simplemente los deja surgir conforme a la marcha? Pues en realidad creo que hay que distinguir cuando se trata de poesía. Creo que sí hay un grito interno que te dice escribe esto, como si se apoderaran de ti los demonios y tuvieras que escribir algo porque si no sientes que te vas a morir. Pero cuando escribes una narrativa o una novela o una traducción es muy distinto, porque lo que sostiene la novela es la estructura y la construcción de los personajes y la manera en que los construyes y lo que dicen. Entonces creo que ahí tienes que tener una estrategia mucho más definida. Eso no quiere decir que en la poesía no exista una estrategia, pero creo que la poesía es a la vez más compleja, pero también te da más libertad. ¿Qué piensa de las malas críticas de sus obras? Pienso que son buenas y que uno debe ser autocrítico. Y si te están haciendo una mala crítica, creo que hay que entender de dónde viene y no tomárselo de manera personal. Porque eso te ayuda a mejorar y a ser mejor escritor. Y creo que aplica no solo en las obras, sino en la vida. Cuando alguien te hace una crítica de manera respetuosa, creo que uno debe tomarlo bien, analizarlo y sobre todo superarlo, ser mejor. O sea, como decir, me está diciendo que esto no jala, ¿por qué no jala? Ok, lo voy a analizar y voy a mejorarlo y voy a darle la vuelta a la página, y cuando le dé la vuelta a la página voy a ser mejor. ¿Por qué decidió volverse escritor habiendo tantas carreras y trabajos? Pues no decidí conscientemente ser escritor. En realidad yo estudié Derecho, quizá más por una imposición familiar que por una vocación hacia el derecho. Creo que al final, cuando tienes una vocación, por más que trates de evadirla, tarde o temprano te vas a echar como un halcón a su presa. Y pues creo que es algo que me gusta, algo que me satisface personalmente, y por eso lo hago, a pesar de que tengo un trabajo, digamos un trabajo dentro del sistema capitalista. Al final tengo que encontrar momentos para dedicarme a la escritura. También le queremos agradecer por la entrevista y por darnos el pequeño tiempo de hacerle estas serias preguntas. Bueno, por nuestra parte sería todo y nuevamente gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Realmente es un placer conocerles y realmente me conmueve pues, conocer a chicos tan valiosos como ustedes.